Primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 20. Vamos a hablar de 4 cosas hoy día. 4 cosas, acuérdenme, 4 cosas. Samuel fue el primer profeta, digamos, nombrado y establecido en la Biblia como uno de los grandes profetas. Y el libro de Samuel es un libro de los libros históricos que narran la historia de los primeros reyes de Israel. En primer caso Saúl, después David. Y el libro de Samuel parte con lo siguiente, dentro de su primer capítulo, dice en el verso 20: y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, por cuanto lo pedí a Jehová. Amén. Ahora vamos al 3 capítulo 10, del mismo primer libro, 3:10, dice así: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Amén. Cuando vamos a la palabra del Señor, la palabra del Señor nos establece ciertas enseñanzas. Si bien es cierto, el libro de Samuel es un libro histórico, que sea un libro histórico no significa que sea un libro que no deje enseñanzas. Un libro histórico en la Biblia se denomina un libro que empieza a narrar situaciones o acontecimientos, ya sea de Israel o de Jesús, o de los jueces o de los reyes, pero son narrativas de acontecimientos que sucedieron durante un tiempo determinado. No es como un libro poético, no es como Salmos, que narra poesía, no es como el libro de Proverbios, que narra ciertos dichos y reflexiones. No es como el libro, por ejemplo, de Génesis, que narra una creación, que narra un poco el establecimiento de un pueblo, que son más narrativos. Los libros históricos son más asociados, ¿cierto?, a hechos puntuales. Pero eso no significa que eso no deje enseñanzas para nosotros. Entonces, hoy día vamos a intentar pedirle al Señor que nos guíe y podamos ver algunas enseñanzas de Samuel. Samuel tenía una mamá. La mamá de Samuel, ¿cómo se llama? ¿Algunos se acuerdan? Ana. Ana era una mujer que no podía tener hijos. Ana era una mujer que ella, en el fondo de su corazón, anhelaba con todas sus fuerzas tener un bebé, pero no había sido bendecida con la fertilidad desde su nacimiento. Entonces ella tuvo 2 opciones en su vida: rendirse o buscar a Dios. Y entonces nosotros tenemos que saber en la vida que a veces hay cosas que son imposibles para nosotros, porque vienen desde nuestra formación, es parte de lo que somos cuando fuimos creados, pero tenemos que decidir qué hacer con eso. O nos rendimos y nos acostumbramos, o cambiamos aquella historia y empezamos a pensar de una manera diferente y buscamos en quién es el único que puede hacer que nuestra historia sea diferente. Porque si nosotros nos rendimos bajo las fuerzas humanas, obviamente que no vamos a tener ningún resultado. Pero hoy día vamos a hablar de una mujer que se negó a aceptar esa condición que tenía y buscó en el lugar correcto e hizo lo correcto. Y nosotros no tenemos que rendirnos. Tenemos que buscar en Dios, porque ese es el lugar correcto. Vamos al primer libro de Samuel, del 1 al 10 al 11, dice así: ella estaba en el templo, obviamente, y estando en el templo ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró, dice, abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tus siervas un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza.
dice, ella oró con amargura a Jehová e hizo voto a Jehová diciendo, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva. ¿Qué nos enseña esto? Dice la Biblia que Ana entra al templo, estaban todos ofreciendo sus ofrendas, ofrendan por sus hijos, y Ana no podía ofrendar por sus hijos porque no tenía. Se burlaba de ella, su compañera, se burlaban y decía, oye, te sale barato en la ofrenda porque tú no tienes hijos, le decía. Dándole ahí en la herida, porque el enemigo eso sí que siempre hace. El enemigo siempre expone nuestra debilidad. El enemigo nunca va a atacarnos por nuestro lado fuerte. Él nunca te va a atacar por el lado que a ti te hace, tú eres fuerte. Él siempre va a querer demostrar tu parte débil. Él va a querer exponer esa debilidad que tú tienes, para avergonzarte, para humillarte delante de todos. Y esa acción provocó que en Ana hubiera amargura y tristeza por su condición. Entonces ella llega y va al templo y se arrodilla ahí y empieza a orar. Lloraba con amargura y lloraba, dice la Biblia, abundantemente. Fue tanto su lloro y fue tanto su clamor que resulta de que cuando Elí, el sacerdote que estaba a cargo del templo, vio a Ana llorando en esas condiciones y murmurando una oración y pareciera que estuviera embriagada, el sacerdote la reprende a ella, le dice, mujer, digiere tu vino, le dice. En chileno sería que se te pase la borrachera y ven a orar después. Eso es lo que le dijo un buen chileno. Ven a orar después de que se te pase la borrachera. Y ella no estaba borracha. Ella solamente era tanta la amargura de su corazón que ya sus palabras no salían como nosotros las nombramos. Y se escuchaba un murmullo. Y ese murmullo no era oído por Elías. Él no lo entendía. La gente que estaba a su alrededor no lo entendía. Era inaudible lo que estaba diciendo ahí. Pero había uno sí que escuchaba. Había uno sí que estaba oyendo en los cielos. Y sí entendía lo que esta mujer estaba pidiendo. Sí entendía la oración de esta mujer. Para los demás, la oración de esta mujer era una oración sin sentido. Pero para Dios tenía todo el sentido. Por eso que cuando nosotros vayamos a Dios, aunque para los demás nuestra oración no tuviera sentido, nosotros tenemos que ir con fe, porque sabemos que hay un Dios que escucha y sabe qué es lo que estamos pidiendo. ¿Cuántas veces nos han dicho, oye, pero tú, ¿cómo se te ocurre orar? Estamos en el siglo XXI y todavía creen en esas cosas. ¿Y cómo oras? Y que uno dice, voy a orar por eso. No, pero no tienes para qué orar, esas son tonteras, son mitos, son leyendas. Esas oraciones no tienen sentido y tú tienes que decirle, sí tiene sentido. Para Dios sí tiene sentido. Salmo 34, 17 dice, claman a Dios los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Fíjate que la oración ferviente de Ana generó que Dios escuchara su oración, porque Dios no es indiferente al dolor. Dios no es indiferente al dolor. Cuando nosotros oramos con amargura delante de Dios y ponemos una inquietud delante del Señor y ponemos una necesidad, Dios la escucha. Y la Biblia nos narra de que Dios escuchó la oración de Ana. Entonces, lo que tenemos que saber hoy día, número uno, dije que vamos a hablar de 4 cosas. La primera cosa que queremos hablar es que si oramos con convicción, con un clamor genuino y nos humillamos delante de Dios, Dios escucha nuestra oración.
Tiene que ver con la forma en que llegamos a la presencia de Dios. Ana no llegó a reclamarle a Dios su condición. Le llegó a decir: Señor, si te dignares y le dieras un hijo a tu siervo, yo lo dedicaría a ti. ¿Sabes lo que es eso? Decirle a Dios: sabe que yo te pido algo, Señor. Si tú me lo das, yo prometo que voy a ponerlo delante de ti. Yo he escuchado esa oración N veces. A mí no me digan, por favor, que están orando por un auto, un vehículo para la iglesia, porque terminan todos yéndose. Cuando nosotros prometamos delante de Dios, seamos como Ana, que cumple sus promesas. Esta mujer cumplió su palabra. Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento, y nunca subestimes el poder de una oración con fe. Nunca. Nunca subestimes el poder de la oración. Nunca. La oración es poderosa. Aunque para nosotros pareciera que la pared hace eco de nuestra oración y nos rebota, no subestimes el poder de la oración cuando se hace con un corazón quebrantado. Nunca lo subestimes, porque la oración con fe puede mucho. La oración con fe sana. La oración con fe libera. La oración con fe provee. La oración con fe restaura. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces, número 1, cuando oramos con fe y con un corazón quebrantado, Dios nos oye. Después dice en el verso 19 del mismo capítulo 1, dice: y levantándose de la mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana, el marido de Ana, se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto se lo pedí a Jehová. Número 1, Dios oye. Número 2, Dios responde. Número 1, Dios oye. Número 2, Dios responde. Dios responde a nuestras oraciones. Cuando las hacemos con fe, cuando las hacemos con convicción y con corazón quebrantado, Dios escucha y responde nuestra oración. Dice que se acordó de ella. O sea, Dios trae memoria a nuestras oraciones. Él las tiene pendientes. A veces tú te olvidas de lo que oraste, pero Dios nunca se olvida de las oraciones que tú realizaste. A veces uno va a la presencia de Dios quebrantado, llorando, y le pide y llora y se desahoga con Dios. Después uno se levanta como más descansado, ¿verdad? Porque uno dejó esa carga. Se levanta más descansado y después a la semana hasta te olvidaste de lo que le dijiste al Señor en esa oración. Hasta te olvidaste. Pero Dios nunca se olvida de esa oración. Dios la tiene presente ahí. Y cuando llega el momento, Él dice: me acuerdo que esta oración se hizo y es el tiempo de responder. Es el tiempo de responder. Porque Dios responde todas las oraciones. No todas las oraciones las responde como nosotros quisiéramos, pero todas las responde. A veces la respuesta es una espera, a veces la respuesta es un no y a veces la respuesta es un sí. Pero siempre responde. Entonces, número 2, Dios responde nuestras oraciones. Entonces, ¿qué es lo que hace Ana? Ana pone el nombre y le dice: se llamará Samuel, que significa pedido a Dios. Pedido a Dios. Jeremías 33:3 lo sabemos de memoria. ¿Qué dice? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no
conoces. Vamos a hacer un listado de versos que tenemos que aprendernos de memoria. Hay versos que tenemos que sabernos de memoria. Y resulta de que clama a mí y yo te responderé. Y Samuel era una respuesta de Dios. Samuel era la respuesta viva de que Dios había respondido una oración en un momento específico de angustia y de tristeza. Nosotros, si no vemos hoy día la respuesta viva de lo que hemos pedido a Dios, va a llegar el momento en que la vamos a ver y vamos a poder decir: este es mi Samuel. Esto que está aquí es mi Samuel, porque es lo que yo pedí a Dios. Esta familia es mi Samuel. Esta carrera es mi Samuel. Este proyecto es mi Samuel, porque yo se lo pedí a Dios. Entonces nosotros no debemos rendirnos, no debemos quedarnos y ni siquiera acostumbrarnos a nuestra realidad. Tenemos que ir al lugar correcto, y el lugar correcto son las plantas de Dios, derramarnos ahí, pedir con honestidad, pedir con humildad y con sencillez, y ten la seguridad de que hay un Dios que escucha. Y cuando te responda, tú tienes que decir: esto que está aquí no es fruto de mi esfuerzo, sino es lo que yo le pedí a Dios en oración y Dios me respondió. Porque Dios responde la oración de sus hijos. Todo lo que recibimos en oración debe ser dedicado a Dios. Escucha bien eso. Todo lo que recibimos a partir de una oración debe ser dedicado a Dios. ¿Cómo es eso, pastor? Si tú le pediste salud al Señor y Dios te sanó, entrégale tu vida al servicio de Dios. Si tú le pediste un hijo a Dios y Dios te lo dio, dedícaselo al Señor, llévalo por los caminos de Dios. Si tú le pediste una familia a Dios y Dios te la respondió, lleva a esa familia a los pies de Dios. Porque todo lo que uno le recibe de Dios tiene que dedicarlo a Dios. No seamos como los leprosos, los 9 leprosos, ¿cierto? Que recibieron de Dios la sanidad. 10 recibieron, 1 volvió. 1 volvió. 9 se fueron. Nunca más se acordaron de Jesús. Pero 1 solo volvió y dijo: Señor, aquí estoy limpio. Seamos como ese samaritano, que más encima era samaritano, ni siquiera era judío. Entonces, número 1, Dios escucha nuestra oración. Número 2, Dios responde. Número 3, vamos a leer 1 Samuel 1:27. Dice así: por este niño oraba. Está hablando Ana, cuando le entrega a Elí el niño. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Pues yo lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Número 3, debemos dedicar a Dios lo que Dios nos da. Dios oye, Dios responde. Ahora nosotros debemos dedicar a Dios lo que Él nos da. Ana no retuvo a Samuel para sí. Samuel era un niño, nació. Ana lo llevó al templo, y cuando se cumplieron aproximadamente 2 años, que es cuando deja de tomar pecho, ella lo envuelve, le hace sus vestiduras y se lo lleva a Elí. Y le dice: Elí, la misma cara que tienen ustedes, así: ¿qué tengo que ver con esta guagua yo? ¿Por qué me traes un niño de 2 años? Y resulta de que ella le dijo: por este niño, ¿te acuerdas que cuando tú me retaste porque yo estaba, según tú, yo estaba borracha orando? ¿Te acuerdas, Elí? Sí, me acuerdo. Ya, ese día estaba derramando mi corazón delante de Dios porque estaba pidiéndole un niño.
un hijo. Y Dios me bendijo. Y aquí está. Yo le prometí que te lo iba a entregar. Y te lo vengo a entregar al Señor. ¿Sabes que Elí tuvo malos hijos? Desde él. La historia dice que Elí, sus hijos sanguíneos, fueron malos hijos. No hicieron lo correcto delante de los ojos de Dios. Pero Dios, en su sabiduría eterna, preparó un Samuel de una mujer que no podía tener hijos, de una mujer que lloraba angustiosamente, de una mujer que a lo mejor lo único que anhelaba era tener la bendición de poder dar un hijo a luz. Tomó a ese niño, se lo dio a Samuel, a Elí, para que Elí formara a Samuel y fuera el hijo que él no pudo tener. Porque los hijos de Elí hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Pero Elí tuvo la bendición de poder enseñar a Samuel, y Samuel sí hizo lo recto delante de Dios. Samuel servía en el templo. Samuel creció en el templo. Elí miraba y decía: ninguno de mis hijos adora como lo hace Samuel. Y en su corazón había tristeza, pero también había alegría. Tristeza por sus hijos, pero alegría porque Dios había dejado en Israel a alguien que tomara el bastión de la fe. Dios nunca descuida la obra del Señor y siempre provee para que la obra avance. Por lo tanto, cuando nosotros entregamos a nuestro Samuel y lo dedicamos a Dios, lo que estamos haciendo que la obra avance. Porque Dios se proveyó a Samuel para que Elí le entregara, cuando muriera, le entregara el sacerdocio a Samuel. Porque los hijos no hicieron lo correcto, no se lo podía entregar a ellos. Se lo tenía que entregar a una persona que fuera de acuerdo al corazón de Dios. Entonces prepara a Samuel para que Samuel tome ese legado. Y Samuel se convierte en profeta. En el profeta que tuvo en dos épocas de Israel. Partió en los jueces y terminó en reyes. Porque Samuel comenzó a vivir en la época de los jueces. Pero después el pueblo de Israel pide rey. Samuel llora. Y Dios le dice: no te han desechado a ti, sino a mí. Y Dios llama a Saúl. Y Samuel se transforma en el heredero del plan de Dios, en el heredero del reino de Dios. Por lo tanto, nosotros cuando dedicamos a Dios lo que Dios nos ha bendecido, lo que estamos haciendo, estamos abriendo caminos a nuevas generaciones. Cuando uno hace algo en la obra del Señor, todo abre camino. Nuestra vida no es de nosotros, es de Dios. Nuestro tiempo no es nuestro. El gran error del ser humano es creer que es dueño de la vida y es dueño del tiempo. Cuando en realidad el único que es dueño de todo es Dios. Dios, en un abrir y cerrar de ojos, nos lleva a su presencia. Gloria a Dios. Así es. Y nosotros nos creíamos grandes, importantes y inteligentes, cuando Dios solamente tiene que dar una orden y ya nosotros dejamos de estar acá. Por eso que debemos rendir nuestra vida al Señor todos los días, en cada momento, porque Dios es más grande que nosotros. Gloria a Dios, amén. Yo siempre predico eso, ustedes saben. Yo siempre les digo: Dios es más grande que nosotros. Número 1, Dios escucha. Número 2, Dios responde. Número 3, debemos dedicar a Dios lo que Dios nos da. Número 4, Dios llama. Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 3, nos narra la historia de cómo Jehová, se lo voy a
parafrasear un poco. En el verso 7 dice: Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la presencia de Jehová había sido revelada. Y Jehová empieza a llamar a Samuel, le dice: Samuel, Samuel. Y como Samuel nunca, él servía en el templo, él estaba ahí todos los días, hacía lo que tenía que hacer. Samuel no era como los otros hijos de Elí. Samuel era reverente, pero él estaba todos los días y no sentía nada. Eso se parece a muchos, de verdad. Y Samuel estaba en el templo y servía y él no sentía nada. Nunca había tenido una experiencia. Nunca había tenido una experiencia sobrenatural. Y probablemente miraba como otros tenían experiencia y él decía, y él seguía sirviendo. Y en un momento Dios le llama y le dice: Samuel, Samuel. Y Samuel no sabía qué hacer. Y miraba al otro lado: ¿qué está pasando aquí? Y después una voz: Samuel. Se asustó. ¿Y sabe dónde fue? Donde Elí. Y le dijo: ¿sabes que escucho una voz que me dice Samuel, Samuel? Y que yo sepa, estoy bien, pues no he tomado nada. Y Elí le dice a Samuel en el verso 9: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así fue como Samuel se acostó en su lugar. Y vino a Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Le dije: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, que tu siervo oye. Y Jehová le dijo: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa, y desde el principio hasta el fin. Y en ese momento Samuel empieza a recibir una profecía para Elí y para Israel. Un joven que nunca había tenido una experiencia en su vida. Pero llegando el momento, Dios pone su espíritu sobre él, lo aparta y lo envía. Cuando nosotros oramos y le decimos: Señor, quiero sentir tu espíritu, y no sentimos nada, y decimos: Señor, ¿por qué todos los demás sienten cosas? ¿Por qué todos los demás yo los veo que reciben algo o profetizan o tienen dones y yo aquí estoy y camino y nada? Quiero decirte algo en esta mañana. En realidad son dos cosas. Sigue sirviendo. Amén. Bendito. Lo segundo, viene el tiempo para ti. Amén. Así es. Viene un tiempo. Porque no todos tenemos el mismo tiempo. Pero cuando Dios te llame, sí lo vas a sentir. Y te va a llamar para algo especial. Te va a tomar, te va a apartar y te va a equipar para algo. Gloria a Dios. Mientras tanto, sirvamos como Samuel. Samuel servía en el templo, servía en todos lados, iba a atender allá, atendía una mesa, atendía acá. Él hacía lo que tenía que hacer. Servía al Señor. En donde pudiera ayudar, Samuel estaba ahí. Y Dios miró a Samuel y dijo: así. Y cuando llegó el momento, Dios dijo: ya, hasta aquí nomás me vas a servir en la casa, ahora necesito que seas profeta de Israel. Y lo llama. Si no has sentido el Espíritu Santo de Dios, no te entristezcas. Señor. Porque hay personas que me dicen: pastor, yo no puedo sentir, que me gustaría sentir y no lo siento. Espera, sigue sirviendo.
Porque viene el tiempo donde Dios va a depositar su presencia poderosamente sobre ti, te va a equipar y después te va a enviar para hacer de ti una persona diferente. Cuando venga eso, ya no vas a ser igual, nunca más vas a ser igual. Porque después de que Dios toca tu vida, ya no puedes ser igual otra vez, es imposible. Una vez que uno recibe y que siente la presencia del Espíritu de Dios, jamás su vida puede ser igual. Jamás. Anhelemos ansiosamente estar siempre siendo llenados por el Espíritu de Dios. Porque es la única forma de que nuestra vida sea diferente. Si fuimos llenados hace tiempo y ya no sentimos la presencia de Dios, es tiempo de volver a las plantas de Dios y decirle como Ana: Señor, hoy día me quebranto delante de ti. Yo hace tiempo sentí, ahora hace mucho tiempo que no siento tu presencia. Necesito ser llenado, ser llenada de tu presencia nuevamente. Y entonces viene la presencia de Dios y va a bendecir tu vida. Pero tenemos que volver a las primeras peticiones. La primera iglesia lo que más hacía, pedía ansiosamente la presencia de Dios para ir y a predicar el Evangelio. Así es, Señor. Le decía: Señor, si extendieras tu mano con prodigios y milagros y le permitieras a tus siervos predicar con de nuevo tu palabra. Eso le pedía a la primera iglesia. No le pedía la presencia de Dios para disfrutarla, le pedía para ir a predicar, para hablar lleno del Espíritu, para orar con fe. Necesitamos volver a eso. Y si oramos y todavía no tenemos la respuesta, seamos como Samuel, sigamos sirviendo. En algún momento vendrá y se depositará sobre nosotros esa gloria sobrenatural, que no es lo mismo, y no confundamos que el bautismo del Espíritu Santo con la presencia del Espíritu Santo en nosotros. La Biblia dice que en Juan que Dios estará en nosotros y con nosotros y sobre nosotros. Cuando uno acepta a Cristo, el Espíritu Santo viene la regeneración con nosotros y está dentro de nosotros. Pero también la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo después viene sobre nosotros para equiparnos. Por eso que los discípulos que ya tenían al Espíritu de Dios tuvieron que esperar el Pentecostés para ser equipados con cosas, dones sobrenaturales. Porque ahí el Espíritu Santo no estaba en ellos, sino Él estaba sobre ellos, como bañándolos. Y nosotros eso es lo que tenemos que pedir. Si cuando nosotros aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo está en nosotros. Lo que nosotros necesitamos ahora es ser bautizados, es ser sumergidos en su presencia, ser equipados para poder ejercer ¿qué? La predicación de la palabra. No es otra cosa, para poder extender el reino, para poder salvar a los que están perdidos, para poder orar por los enfermos y que los enfermos sanen, para poder orar por los que están cautivos y que sean liberados, para poder orar por aquellos que están deprimidos y que sean alegrados, para orar por aquellos que están en lucha, en discordia y que sean restaurados. Necesitamos ir a la presencia de Dios. Entonces, número 4, Dios también nos llama. Dios te llama hoy día, en esta mañana. Y quiero terminar con esto. Dios sigue hoy día escuchando. Gracias, Señor. Dios sigue escuchando nuestras oraciones. Dios sigue respondiendo nuestras oraciones. Dios sigue aceptando nuestras ofrendas, nuestro sacrificio vivo. Entregad vuestros cuerpos
como sacrificio vivo, porque esto es agradable delante de Dios. Por eso cuando adoremos con todo nuestro corazón. No importa que el de al lado no lo haga, que el de allá, nosotros adoremos a Dios. Porque es mi ofrenda delante del Señor. Es mi ofrenda la que yo traigo. No es la ofrenda del hermano o del otro hermano, es la mía. Nosotros hacemos que el culto sea sobrenatural cuando entregamos nuestra mejor ofrenda delante de Dios. Dios sigue recibiendo nuestra ofrenda. Porque también, número 4, Dios sigue hoy día llenando con su presencia su iglesia. Si algo necesitamos es ser llenados por Él en cada momento de nuestras vidas. Pongámonos de pie, por favor.